Esta historia no me pertenece. Créditos a Neon Zangetsu de fanfiction. Está cazando a Cinder. Tiene que estarlo. ¿Por qué si no estaría en Vale? ¿Por qué si no iba a empezar a ocupar en Mountain Glen como un maldito ermitaño? No culpo al muchacho por su furia. Ella fue muy desagradable con él durante su estancia aquí, y en gran parte responsable de lo que siguió. Ninguno de nosotros llegó tan lejos como ella. Tiene razón en querer su venganza. Francamente, estoy obligado a dejárselo. Dale a esa perra su merecido. ¿La matará? ¿O romperla? Lo confieso, tengo curiosidad por ver cuál será. Salem no necesita un peón tan hambriento de poder. En todo caso, ella parece contentarse con dejarlo vengarse. Lo que significa que tiene planes para el niño o alguna otra forma de aprovechar el poder de la doncella. La oigo hablarle, a veces, casi como si estuvieran en la misma habitación. Aún así, las pruebas continúan. Llamó a esta sustancia, chakra. Cosas fascinantes. Incluso si no podemos usarlo. Los resultados de lo que hemos extraído hasta ahora son prometedores. Vatios fuera. Registro de prueba 3. Capítulo 3, Lobo con piel de cordero. El rojo siempre había sido el color favorito de Ruby. Desde que era pequeña, adoraba todas las cosas carmesí y escarlata. Su capa era roja. Su guadaña era roja. Su cabello tenía reflejos rojos. Las fresas eran rojas. Le encantaba ver la mirada de Jan encajar en el color. En total, le gustaba el rojo. El rojo era un tono hermoso como ningún otro. Red le recordó a Ruby a su madre. Sí, en total, el rojo era su color favorito. Nunca pensó que tendría miedo de ver en los ojos de otro. Pero ahora lo hizo. Levántate. Una voz baja gruñó en su oído. Tienes que despertarte. Su primer pensamiento de que algo había ido terrible, horriblemente mal, llegó cuando se despertó. Lo cual fue malo. Despertar implicaba que alguien o algo se había desmayado en primer lugar. No se suponía que las cazadoras fueran noqueadas. Extraño. Ella tampoco recordaba haber tomado una siesta. O ser recogido. O siendo llevado. Porque alguien estaba haciendo precisamente eso. Llevándola. Ahora mismo. Alguien la cargaba y se movía muy, muy rápido. Porque podía sentir su cabeza golpeando contra un cofre blindado con cada paso. Los ojos plateados y llorosos se abrieron con un gemido. ¿Eh? Ella tosió e inclinó la cabeza, expulsando una nube de polvo. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Podía ver al resto de su equipo esparcido por el suelo con diversos grados de conciencia, lo que solo hacía que todo fuera aún más confuso. Weiss estaba apoyada contra un afloramiento de piedra, Weiss se acurrucó en su cadera. De alguna manera, su compañero todavía atrapó a Myrtenaster cuando navegó hacia ella. Ella no dudó. No hizo preguntas. Ella solo asintió con la cabeza a quienquiera que estuviera sosteniendo a Ruby y. Comenzó a levantarse. Ruby estiró su cabecita tanto como pudo y vio a Jan encorvada sobre lo que podrían haber sido los restos de su última comida. Levantarse. La voz se quebró a su hermana, chasqueando como un látigo. Puedes vomitar más tarde. Dioses, eres un imbécil, ¿lo sabías? Vino el gemido. Diviértete más tarde. Gruñó. Lucha ahora. Levántate. A pesar de su gruñido, todavía estaba de pie. Todavía nos debes respuestas. Los tendrás. La mandíbula de Ruby se abrió. Jan, escuchando a alguien. ¿Estaba cerca el apocalipsis? Comparado con el resto del equipo, Black estaba mucho mejor. ¿En que en realidad estaba de pie cuando Ruby finalmente la encontró? A diferencia de los demás, se estremeció cuando vio quién, o qué, estaba sosteniendo a su compañero de equipo. Parecía que quería salir corriendo, pero se mantuvo firme. Algo metálico raspó los oídos de Ruby. También encontré tu arma. Gruñó. Atrapar. Gracias. A pesar de su miedo, Faunus atrapó hábilmente a Gamboa Shroud cuando lo arrojó en su dirección. Parecía que estaba considerando usarlo en él, pero se contuvo por razones que Ruby no entendió. A estas alturas, había comenzado a darse cuenta de quién estaba haciendo todo esto, pero todavía estaba demasiado fuera de sí para conectar todos los puntos. Apenas reaccionó cuando finalmente se acostó en el suelo a su lado. Esto no tenía ningún sentido. ¿Quién la estaba cargando? ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Por qué no? Esperar. Ahora lo recordaba, y el recuerdo le provocó una punzada de pavor. El tren. A pesar de sus mejores esfuerzos, Whitefang debe haber violado la calle de arriba. Reconoció vagamente las calles de Vale y los civiles que las miraban boquiabiertos en la distancia. Está bien. Eso tenía sentido.
La explosión debe haberlos noqueado a muchos. ¿Qué significa? El suelo retumbó traicioneramente bajo sus pies. Oh, no. Ellos vienen. La voz volvió a sonar. Levántate, rojo. Ruby se obligó a mirar hacia arriba, deseó que sus ojos se enfocaran y vieran a su salvador. Un par de aberturas escarlatas con capucha la esperaban. No pertenecían a Yang. Yang estaba en el suelo. ¿Sí? Su sangre se convirtió en hielo cuando vio al que la sostenía. Fuera lo que fuese, era grande. Con una altura de más de 6 pies, con una piel tan roja que bien podría haber sido un ébano ensangrentado. No podía decir si era humano, Grimm, o alguna horrible abominación de los dos. Una melena desordenada de cabello blanco enmarcaba un rostro humanoide y ojos rojos con esclerótica oscura, 3 marcas de bigotes en cada mejilla. Y esos dientes. Eran humanos, pero se veían demasiado afilados para su gusto. Estaba enfundado en extrañas placas de hueso blanco pulido con marcas rojas. Peor aún, 9 carmesí, cosas se erizaban de su espalda como espinas dentadas, ondulando y moviéndose al menor movimiento que hacía. Luego levantó ambas manos hacia ella, con las palmas abiertas. Cuando se enfrentó a tal bestia, Ruby reaccionó de la única manera que pudo. Ella gritó de sorpresa y encendió su semblanza para escapar, dejando a su captor con la cara llena de pétalos de rosa. Ver. Yang gimió en uno de sus guanteletes. Sabía que esto sucedería. Rubes, cálmate. Todo el infierno debería haberse desatado. En cierto sentido, lo hizo. 3 Beowulf brotaron de la brecha abierta en la tierra y fueron rápidamente erradicados antes de que pudieran alcanzarla. Ni siquiera se movió. Esas cosas en su espalda se retorcieron y murieron. No había otra palabra para ello. Ruby apenas se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada dando marcha atrás tratando de dar sentido a las cosas al revés. Su mente farfullaba locamente, tratando frenéticamente de encontrar una solución. ¿Dónde estaba su arma? Si lo hubiera perdido en algún lugar de la explosión, maldita sea, necesitaba a su bebé. ¿Quién diablos es ese? Una vez más, su captor no la persiguió. Mientras se deslizaba hacia atrás como un cangrejo borracho, esa cosa se detuvo. Ladeó la cabeza. Por el contrario, la ignoró de todo corazón y se volvió hacia la brecha. No, no la brecha. Estaba mirando a uno de los vagones del tren ahora. Agarrándolo. De alguna manera, la vista de él manejando el tren, lo que quedaba de él, de regreso a la abertura, dejó a Ruby aún más aterrorizada. Simplemente, recogió un coche tras otro y los estrelló contra la abertura. Así. Como si no pesara más que una pluma. Un gruñido ahogado llegó a sus oídos, recordándole hoscamente a la horda de Grimm al otro lado, pero no se atrevía a pensar en ellos. Ella solo podía ver esos ojos rojos. Una fina línea de vapor escapó de su boca cuando se volvió hacia ella. Se sentía como una oveja esquilada sin su arma. Y si ella era una oveja, entonces esto seguramente era un lobo. ¿Por qué este equipo no estaba reaccionando a nada de esto? ¿Por qué Yang sonreía? ¿Por qué no la defendía? Esto no tenía ningún sentido. Cuando se acercó a ella, se tensó. Esperaba que se rompiera y le gruñera. Una mano con garras descendió y Ruby se estremeció de pánico, preparada para el dolor. Dolor, que nunca llegó. Palmadita. 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 Ruby abrió los ojos. «Meep», dijo elocuentemente. Su cabeza se inclinó por voluntad propia mientras unos dedos con garras le acariciaban suavemente la cabeza con mucho cuidado, haciendo un movimiento con el que estaba muy familiarizada. El calor que emanaba de esa palma debería haber sido hirviendo. Debería haber chamuscado su piel. Quemó su cara. Pero no fue así. Ella fue expuesta. Vulnerable. Podría haberla hecho pedazos antes de que escapara. Pero no fue así. Y ella conocía esos pantalones naranjas maltratados. Una de esas colas carmesí entregó Crescent Rose a sus manos y Ruby la tomó dócilmente, insegura de cómo responder, desconfiada de esa misma sonrisa dental. ¿Bigotes? Ella preguntó. ¿Eres tú? Su cabeza se sacudió en un asentimiento rígido. Larga historia, eso no fue suficiente. No por la mitad. ¿Cómo? Naruto levantó los brazos y maldijo en voz alta. Larga historia. En un extraño giro del destino, Yang vino a rescatarlo esta vez. Lo siento, hermana. Bigotes realmente no puede hablar en este momento, así que solo te contaré las cosas buenas antes de que se vuelva loco, ¿sí? Su hermana parecía casi avergonzada cuando llegó al lado de Naruto. Incluso le puso una mano en el hombro.
Después de la explosión, este tipo ayudó un poco a Zuei a sacarnos de los escombros. Sus mejillas se tiñeron de rosa mientras desviaba la mirada. Y nuestras armas. Oblek también. Todos los ojos se volvieron hacia la forma aún boca abajo del Dr. Oblek tirado en la calle. No se había movido ni un centímetro. El hombre en realidad levantó un puño en el aire y bebió de su termo. Capital, trabaja eso. Ahora, ¿podría alguien ayudarme por favor? Seguramente no lo hicieron. Independientemente. Weiss tosió, dejando de lado su apariencia, parece ser un aliado, ¿aparece? Naruto gruñó. Así que estamos reteniendo el juicio. Ella lo miró e hizo una mueca ante el gruñido resultante. Por ahora. Bueno, llevó a Yang y Ruby como un par de novias sonrojadas. Blake cruzó ambos brazos ante su pecho. Estoy seguro de que eso no tiene nada que ver con eso. Ruby hizo un ruido que se estranguló entre un graznido y un chillido. La reacción de Yang demostró ser un poco más volátil en comparación. Los orbes acuáticos chamuscaron un rojo enojado. Estás muerto para mí, Blake. Faunus deliberadamente escondió su pergamino detrás de su espalda. Hiciste fotos. Yang gritó. No puedo ni confirmar ni negar, el rubio soltó un suspiro. Quiero decir, sí, Bigotes se ve raro ahora, pero trató de detener el tren. Luego nos ayudó. Yang golpeó la espalda del híbrido, provocando un gruñido molesto. Y mira, él no está atacando. Otra bofetada. Otro gruñido. ¿Ves? Ni siquiera un tic. Está siendo un buen deportista con esto. Tiene que contar para algo, ¿verdad? ¿Eh? Naruto la favoreció con una larga mirada de sufrimiento, pero por lo demás permaneció en silencio. Lo que dejó a Ruby para procesar qué diablos estaba pasando. Naruto parecía un Grimm. Pero Naruto estaba tranquilo. Ruby parpadeó de nuevo. Una vez. 2 veces. 3 veces. ¿Era realmente tan simple? Naruto pisoteó con impaciencia, pero por lo demás permaneció inmóvil. Él no atacó. No rugió. Ni siquiera parpadeó. Además, los había ayudado, yendo tan lejos como para sacarlos de los escombros, recuperar sus armas y tapar temporalmente el gran bocinazo en la calle. Duraría, por supuesto. Ya podía verlo temblar. Pero también podía escuchar las alarmas en la calle y, lo que es más importante, ver los bullets en el cielo y los acorazados atlas detrás. No tomó mucho para sumar 2 y 2. ¿Qué estaban esperando, entonces? Ya había llamado a Jaune, quien a su vez había llamado a otros, que a su vez habían alertado al contingente de Atlas que hacía guardia en el cielo. ¿El colmillo blanco quería una masacre? Habían conseguido uno. Probablemente estaban siendo destrozados por los Grimm allí abajo. Quienquiera que quedara probablemente se estaba cubriendo dentro de los trenes. Y, a su vez, saldría hirviendo en el momento en que Grimm irrumpiera. Mientras tanto, los 5 estaban en una posición única para detener a esos bastardos antes de que pudieran acumular vapor. Estaban armados, descansados y habían tenido la oportunidad de recuperarse. También tenían a Naruto. ¡Oh! Infierno. Sí. Un interruptor saltó en algún lugar de la parte posterior de su cerebro. Así como así, el hielo en sus venas se hizo añicos, dejando que su sangre comenzara a bombear de nuevo, dejando que la tensión se drenara directamente de ella. Bien. Bueno. Esta cosa claramente seguía siendo Naruto. ¿Y qué si se veía un poco, Grimer? ¿Sombrío? ¿Era una palabra? Oh, dioses, Yang iba a tener un día de campo con los juegos de palabras una vez que esto estuviera hecho. Solo el pensamiento la hizo estremecerse. Aún así, no era como si Naruto hubiera estado ocultando activamente secretos de ella. Ella nunca había preguntado. Y había matado a 3 Grimm que habían estado tratando de matarla. Ruby era una chica sencilla, en definitiva. Si alguien mató a sus enemigos, seguramente dijo que alguien no podía ser su enemigo, ¿verdad? Su lógica era a prueba de balas. Muy bien, realmente no lo era, pero aún así. Además, si Yang y los demás estaban de acuerdo con eso, entonces, ¿qué podría salir mal? De repente, Naruto se estremeció. Ellos están aquí. Ruby no necesitaba preguntar qué había querido decir con eso. Cuando la tierra volvió a temblar, el equipo Rubí estaba más que preparado para ello esta vez. En eso ya habían saltado mucho antes de que un gigante y maldito rey Taijitu irrumpiera a través de la barricada. Incontables Grimm más pequeños se precipitaron a través de la brecha que había creado, algunos incluso treparon por encima de su cuerpo retorcido para llegar a ellos. Una vez más, los 4 se dispersaron. Naruto, por otro lado, no tanto. Saltó directamente hacia el Grimm.
Imbécil. Yang rugió. De nuevo, no es así. En un solo borrón, el rubio saltó sobre un poste de luz y saltó hacia adelante con un aullido. A su favor, la serpiente lo vio venir. Simplemente no fue lo suficientemente rápido para salir del camino. Posándose sobre la más pálida de las dos cabezas, el rubio arremetió con sus colas y abrió la boca. En ese mismo instante, su mandíbula se abrió mientras continuaba manteniendo abiertas las fauces de la bestia, los afilados caninos se abrieron de par en par con un regocijo apenas disimulado. Hacer clic. Ruby escuchó un leve estallido, incluso desde su propia distancia. Por una fugaz fracción de segundo, ella vislumbró la más leve hinchazón de luz en los dientes del rubio. Oh. Eso no podría ser bueno. Para los Grimm, o ellos. Tal vez deberían volver. Bien atrás, ni un segundo después, el mundo implosionó en una luz roja. 3 veces más fuerte que la última vez, tan intenso que el aire mismo parecía gritar de dolor. Ruby retrocedió contra eso. Cuando se volvió para mirar, solo quedaba la cola de la serpiente. La segunda cabeza simplemente había dejado de estar con el resto del cuerpo y. Bastantes Grimm desafortunados. Naruto montó la cola que se disolvía hacia abajo y pateó con las piernas en una ágil voltereta hacia atrás que lo llevó de regreso a su lado. No Yan, ni Blake, ni siquiera Weiss, sino el de ella. La idea hizo que Ruby se acicalara mientras cortaba un Beowulf. Solo un poco. Ups. Qué tonta de ella. Había olvidado que su amiga era una bomba nuclear ambulante. También de ella. Totalmente de ella. Si solo podía hacerle eso a unos pocos Grimm, ¿por qué diablos lo estaban reteniendo? Al final, solo una palabra me vino a la mente. Yang notó su sonrisa. Maldición. Ella silbó. Llamo a Deep, demasiado tarde. Ruby cantó. Mío. Naruto. El híbrido la miró con curiosidad. ¿Sí? Ruby señaló con un dedo a la horda invasora. Aplastar. Naruto se adelantó con una risa que habría avergonzado a Tyrion Cayous. 0, 0, 0. Rojo y blanco. Rotura. Amarillo y negro. Y no lastimes. No atacar. Lágrima. Naruto cantó el poema como un mantra en su mente mientras luchaba por las calles de Vale, los músculos gritándole con cada movimiento, la cordura estirada hasta el borde. Sigue adelante. No te detengas, no pudo vacilar, ahora significaba la muerte o algo peor, perderse en la furiosa tormenta que era su propia locura. Afortunadamente, había muchos enemigos para saciarlo. Una desafortunada Ursa trató de saltar sobre él cuando estaba de espaldas, su mente estaba preocupada. Error. Un movimiento de sus colas partió a la bestia en hilo y envió sus mitades disueltas rodando junto a él. Otro se arqueó en un borrón escarlata, destripando un Nevermore extraviado que había intentado abalanzarse sobre Weiss. La heredera saltó cuando pasó junto a ella, sorprendida por la vista tanto como por cómo lo había hecho él, pero se contuvo. Naruto la ignoró y siguió adelante, esquivando a un niño asustado con un escudo para derribar a un Deathstalker y llevarlo a la calle. Las garras afiladas le cortaron la cara y la cola, dejando que su cuerpo se desmoronara debajo de él mientras avanzaba. No los lastimes. Una vez más, su psique rota se aferró a esos 4 colores antes mencionados con todas sus fuerzas, aferrándose a ellos como un salvavidas. Lo llevaron a la batalla, haciendo brotar los últimos fragmentos destrozados de cordura en una balsa precaria que podría desmoronarse en cualquier momento. Pero aguantó. Por ahora. Ahora que Grimm estaba sobre ellos, era todo lo que podía hacer para mantener su enfoque, para volver su visión teñida de rojo hacia sus enemigos en lugar de sus aliados. No debería estar vivo después de ese aterrizaje. No debería estar respirando en absoluto, y mucho menos moverse. Sin embargo, aquí estaba. Aquí estaba él, luchando junto a la humanidad. Eso fue, sorprendente, por decirlo menos. Había estado preparado para la violencia cuando se transformó por primera vez en el túnel. Gritos y alaridos por lo menos. Condenas otra vez, cuando lo sacó de entre los escombros y les devolvió sus armas. Pero Yang no lo había atacado. Black estaba aterrorizada, pero ella también detuvo su mano. Weiss parecía haberse dado por vencido cuando la resucitó. Oh, lo estaban observando, de eso estaba seguro, pero esperaba que tendría que luchar para liberarse después. Quizás Oblek tuvo la culpa de que se suspendiera la ejecución. Curiosidad científica y todo eso. ¿Quién podría decir? Al menos el hombre finalmente estaba en pie y luchando de nuevo. Agradece al tronco por las pequeñas misericordias. Y luego estaba Ruby Rose. Él había visto su miedo, era algo embriagador, pero lo había superado tan rápido.
¿Cómo? ¿Por qué no tenía ella? ¿Por qué no tenían ellos? ¿Miedo de él? Up. Un rayo escarlata se posó en su espalda por un segundo fugaz, seguido por el peso más leve. Sin pensarlo, arqueó una de sus colas para darle un empujón. Aceptó el impulso que él le había dado con un chirrido feliz y lo usó para clavar su guadaña en la garganta de un Nevermore particularmente grande. La vista le dio una pausa por un momento, en el hecho de que en realidad cesó su alboroto para verla saltar del pájaro moribundo y arrojarse contra un grupo de Beowulf. Incluso lo saludó con la mano mientras caía. Va. Ella estaría bien, alguien le disparó por la espalda y su cuerpo se agitó con un gruñido sibilante. Un chico de cabello oscuro y ojos rosados se estremeció mientras bajaba sus armas. Ahí estaba el miedo que había llegado a esperar. Sería tan fácil matarlo. Para rasgar y rasgar, ¡no! Gruñendo tanto a sí mismo como a sus instintos, Naruto arrancó su cuerpo del borde y se estrelló contra un beringel antes de que pudiera aplastar a un civil. No vio al segundo levantarse detrás de él hasta que un puño gigante se estrelló contra su cabeza. La ira floreció de nuevo en él y le arrancó el brazo ofensor, agarró un Boarbatus cercano por dichos colmillos y golpeó sumariamente al ofensor hasta matarlo con su caparazón huesudo. Alguien fue lo suficientemente tonto como para dispararle mientras lo hacía, pero no se atrevió a mirarlo por miedo a perder el control. A partir de ahí, todo se volvió borroso. Rasgar y rasgar. Rompe y destroza. Choque y dispersión. Las garras afiladas se movieron y despojaron a un imponente Beowulf de un brazo, atraparon el otro y luego le volaron la cabeza antes de que pudiera intentar morder a otro desventurado inocente. Hizo caso omiso del grito de la mujer y se arrojó de nuevo al tumulto, luchando contra la adrenalina que corría por sus venas. No lastimes a los cazadores. No, absolutamente no. Su voluntad permaneció férrea, unida en ese frente. Pero aquellos con máscaras, las bestias, estaban para matar. Aplastante. Rasgar y rasgar. Mata a los enmascarados. Aplasta al Grim. Aplasta el colmillo blanco. Aplasta a todos aquellos que se atrevieron a hacerle daño. Ripitear. ¿Ruby quería que lo aplastara? Eso estuvo bien. Molería a sus enemigos hasta convertirlos en pasta. 9 Ursa más y un Deathstalker solitario cayeron en sus garras antes de que se diera cuenta de que algo andaba mal. Más se habían unido a la refriega ahora, otros cazadores y soldados de olor extraño que apestaban a metal y muerte. Esos, los ignoró. Ellos no lo ignoraron. Algunos le dispararon al azar desde lejos, pero afortunadamente ninguno intentó entablar un combate cuerpo a cuerpo con él, y menos cuando se hizo evidente que estaba enfocado en cualquiera que usara una máscara o de la variedad bestial. Eso le sentaba bien. No estaba seguro de poder controlarse si a todos se les ocurría atacarlo. Lo que solo le dejaba más presas. ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Escuchó a alguien, una niña? Gritar sobre el caos. No me importa. Llegó el grito de un niño. Mientras se mantenga alejado. Oh, Reni. ¿Viste lo que le acaba de hacer a ese tipo? Ahora no, Nora. Quizás si Naruto hubiera estado en su sano juicio, habría notado que las voces en su cabeza se habían vuelto extrañamente silenciosas. Salem no había dicho ni pío desde que se transformó. Seguramente estaba tramando algo, planeando uno de sus planes. No sabía si estaba jugando directamente en su mano. Ya no le importaba. Solo estaba el enemigo delante de él. Mientras mantuviera su distancia y no se enfrentara, con suerte los cazadores lo dejarían atrás. Alguien lo golpeó en la cabeza con una maza. Muere, monstruo. Esta repentina emboscada no aturdió tanto como sobresaltó al shinobi con cicatrices, porque no había dolor en absoluto. Eso podría tener algo que ver con dicha maza rompiendo la placa ósea de su cabeza. La maldita cosa, destrozada. Como tanto vidrio. Su atacante se quedó aferrado al mango partido de lo que debió haber sido un arma realmente poderosa, a juzgar por su tamaño y la cantidad de escombros esparcidos a sus pies. Sin duda fue un ataque valiente, considerando todas las cosas. Valiente, estúpido y tonto. Los incrédulos ojos escarlatas se volvieron para mirar al chico de cabello castaño vestido con armadura que incluso ahora lo miraba boquiabierto. Cardin Winchester tuvo medio segundo para darse cuenta del peligro. Luego corrió como el infierno. Podría haberlo matado de muchas maneras. Él eligió no hacerlo. ¿En serio? Naruto gruñó. Por extraño que parezca, el ataque le trajo un recuerdo en lo profundo de los rincones arruinados de su mente. Recordó a alguien más con un arma. No una maza, sino una espada. Alguien diferente. Más fuerte. Peligroso.
Un niño con el pelo rojo y una máscara. Alguien a quien había logrado evitar. Alguien a quien no había visto desde entonces. Entonces, ¿dónde? Alguien gritó en la distancia. Blake. Alguien más también gritó, pero con ira. Jan. Con los ojos ardiendo como brasas gemelas en su cráneo, el monstruo se abalanzó hacia adelante. 0, 0, 0. Todo se había deshecho. Adam luchó con una rabia y una furia singulares, ciego a todo lo demás excepto a la batalla que tenía delante ya su propia ira. No fue justo. Nada de esto fue. Todos sus planes, todas sus ambiciones habían fracasado. Sus hombres casi derrotados, los Grimm casi destruidos por los cazadores. Los hombres de Ironuo descendiendo sobre Vale, y por extensión sobre él. Como un enjambre de hormigas de fuego furiosas. No se suponía que fuera de esta manera. Si tan solo no hubiera caído presa de las maquinaciones de Cinder. Si tan solo no se hubiera subido a ese tren. En otro mundo, en otro lugar, en otro tiempo, las cosas podrían haber sido diferentes. Todavía podría ser así. Quería creer que era así. Necesario. Wilt y Bush tejieron un patrón intrincado ante él mientras luchaba, con la ira prestando fuerza a sus golpes. Eran irritantes. Su amor apenas levanta una pelea. Si fuera por el rubio, la brecha tuvo éxito, en un sentido tentativo de la palabra. Pero por esa cosa. Esa criatura, sofocando a los Grimm con una barricada de último minuto. Con tan pocos supervivientes, se había visto obligado a abrirse camino hacia la libertad. No había manera de salir del túnel sino hacia adelante. A través del tren. Y así, los Grimm habían sido desatados, para terror de Vale, y 5 guerreros furiosos. Alejar a Blake en el caos había sido fácil. Demasiado fácil. No había pensado que alguien podría notar su ausencia y seguirla. Ahora había demasiados cazadores. Peor aún, Atlas se estaba acercando. Podía sentir la soga apretándose alrededor de su cuello incluso ahora. Hizo que le ardiera el ojo y lo dejó aún más enojado. Un hombre sabio habría huido. Vivió para pelear otro día. Adam fue muchas cosas. Fuerte. Apasionado. Determinado. ¿Pero sabio? No, la sabiduría nunca había sido uno de sus puntos fuertes. Así que siguió luchando, hasta allí. Finalmente, una apertura. Barriendo a Wilt hacia el interior, atravesó el aura de Blake, apartó su arma con Blush y la tiró al suelo. Su espada ensangrentada apuñaló hacia abajo inmediatamente, cortando la carne de su muslo. No era la herida mortal lo que deseaba. Maldita Blake logró girar a un lado en el último instante para evitar una herida debilitante, pero la hizo gritar y la hirió de todos modos. Por supuesto, eso solo enfureció al rubio. Como él pretendía. Déjala ir. No. Se burló. Ella se abalanzó sobre él con una furia ciega, el tonto. En su ira, se había dejado abierta de par en par a su espada. Podía ver claramente dónde golpearía ella. La forma en que había extendido demasiado su brazo en una sola estocada salvaje. Justo cuando podía ver dónde acabaría con ella. Imbécil. En su prisa por salvar a su precioso camarada, había tirado su vida por la borda. Con un solo movimiento brusco, envainó a Wilt y dejó que su semblanza se encendiera. Un columpio. Más que suficiente para acabar con ella. La hoja de Adam nunca salió de su vaina. Más bien, no pudieron, porque 5 dedos firmes encontraron su muñeca y la mordieron con fuerza aplastante. Toc toc. Un gruñido bajo y enojado siseó en su oído. En contra de su buen juicio, Adam se giró lentamente. ¿Quién está ahí? Siseó, viendo ojos rojos. Dolor. Apenas había comenzado a fruncir el ceño cuando los nudillos apretados se estrellaron contra un lado de su rostro, rompiendo su máscara como si fuera un cristal, enviando fragmentos de porcelana destrozada cortando su rostro expuesto. El tiempo pareció ralentizarse, todo el mundo arrastrándose a paso de tortuga. Todavía estaba tambaleándose cuando manos gemelas, manos con garras. Se cerraron alrededor de su cabeza y arrastraron su cráneo hacia abajo en una rodilla levantada. La nariz del fauno estalló en un espeluznante chorro de color rojo, pero apenas lo sintió, porque su cuerpo eligió ese momento para informarle del puño de Jan ahora encajado en su estómago. Ella se burló de él, sus propios ojos tan rojos como la bestia con la que estaba luchando. Maldita sea. Se había olvidado de la chica. Y ella sonrió. Entendido. Mi Raak. Eso fue todo lo que Adam escuchó antes de que Jan activara su apariencia y lo hundiera en el suelo como un martillo neumático todopoderoso. Ahora estalló y se dobló alrededor del golpe, 2 costillas rompiéndose bajo la tensión. Pero era libre de moverse.
El otro lo soltó y dejó a su aliado a una distancia sorprendente. Bien. Primero mataría a esta perra, luego, Wilt se arqueó hacia arriba con un aullido lúgubre, solo para encontrarse con una vorágine de furia roja y retorcida. Explosión. Adam era bueno. Adam podría ser muy, muy bueno. Adam no pudo desviar 10 ataques simultáneos desde 10 ángulos diferentes. Efectivamente, una de esas extremidades se deslizó a través de su guardia y lo agarró por la muñeca. Sus ojos, marcados y de otra manera, se abrieron en comprensión e intentó cortarlo. Demasiado tarde. Un gorgoteo entrecortado escapó de sus labios cuando esa cosa lo agarró y lo arrojó sobre el hombro de su amo. Todavía estaba volando hacia atrás cuando Embercelica ladró atronadoramente. Esta vez su aura no se sostuvo del todo. El impulso se apoderó de él y lo arrastró por la calle como un muñeco de paja, el aura se encendió mientras rebotaba y patinaba por la calle. Se recuperó rápidamente, pero el momento se perdió. En el momento en que se arrastró para ponerse de pie, los encontró a los dos de pie contra él. Black estaba muy por detrás de ellos, aún inclinada en su recuperación, pero el gesto tácito decía mucho de su intención. Ni siquiera estaban prestando atención a los restantes Grimm. Solo tenían ojos para él. Humanos y monstruos por igual, aliados contra él. Espontáneamente, su mente conjuró un viejo cuento de hadas. La Bella y la Bestia. Ja. El instinto le exigió que se retirara. La rabia lo obligó a quedarse, a mantenerse firme frente a probabilidades insuperables. Humanos asquerosos. Gruñó, impulsándose a sí mismo en posición vertical con un golpe. ¿Qué es lo que ella ve en ustedes? Todo lo que no eres. Jan rebotó en posición vertical, levanta los brazos. Vamos a por ellos, bigotes. Púdrete. Vino la réplica. Trataste de aplastarme la cara antes. Que lo pasado sea pasado. Ella se encogió de hombros esperanzada. De ninguna manera. Siseó. Tu trasero sigue siendo mío. Promesas, promesas. Adán se enfrentó. ¿Podrían ustedes dos dejar de coquetar? Fue precisamente lo incorrecto de decir, porque le dieron la vuelta y vio estrellas. En ese momento de ceguera, Naruto se fue a la izquierda. Jan simplemente se desplazó hacia la derecha. Adam los maldijo a ambos. Dos manos gemelas se cerraron a cada lado de su rostro, ensordeciéndolo al mundo. Cortó salvajemente, la cuchilla atravesó el aura, sin éxito. Cuando Jan retrocedió con un siseo, una cola solitaria encontró su hombro y la empujó hacia adelante, arrojando peso detrás de su golpe. Cuando trató de cornear al niño en represalia por su ayuda, uno de sus puños se estrelló contra su costado y desvió el rumbo de Will, enviándolo deslizándose contra la calle. Cubrieron a otro. Malditos sean. Apenas se conocían. Malditos sean los dos. Sin embargo, cada uno luchó casi en sincronía con el otro. Malditos sean todos. Al igual que Blake, una vez, hace mucho tiempo. La ira se encendió, Adam se abalanzó y envainó su hilt en un intento de usar su semblanza nuevamente, solo para darse cuenta de que había perdido a Blush en algún lugar de la locura. No, ahí estaba. Lo vislumbró sostenido en lo alto por una de las colas frías de la criatura. Como si sintiera su mirada, la abominación la arrojó fuera de su alcance, la ausencia de la vaina lo privó de su arma a distancia. Aún así, siguió luchando. ¿Por qué no morirás? Distantemente, se dio cuenta del silencio mientras luchaba. Todo se había vuelto aburrido y silenciado, dejando solo su propio pulso martilleante con él. Vislumbró otros bullets aterrizando en la distancia. Vio más y más tropas llegar a la plaza cuando los últimos de sus hombres fueron eliminados, barridos junto a los Grimm. ¿Era el mismo Iron War, saliendo de uno de los aviones más grandes? Seguramente estaba alucinando. De no ser así, le gustaba imaginar que el cacareado general fruncía el ceño. Desafortunadamente, esta distracción le costó muy caro. Esas espantosas colas se lanzaron hacia adelante y lo derribaron en un momento de debilidad. Por un instante fugaz, fue ingrávido. Libre de todas las preocupaciones del mundo. Demasiado tarde, Adam vio la esfera vermellón corriendo hacia su rostro. Miró más allá, sobre él, y vio los ojos dorados de Blake. En sus momentos finales, Adam Taurus sonrió. Por los dioses, estaba tan cansado. ¿Por qué estaba peleando? Si esta iba a ser su muerte, entonces la consideraba buena. Un final justo considerando todas las cosas. Tal vez no exactamente el que se merecía, pero rápido de todos modos. Nunca sintió que el Rasengan atravesara su aura agotada para encontrar su cofre. Nunca lo escuché triturar su carne y hueso como Embercelica no había hecho antes.
Su cuerpo sobrecargado le falló desde el momento del impacto. Nunca se vio doblarse y estrellarse contra el cráter dejado por la explosión. Dioses, esto duele. Muerte o no, ciertamente se sentía así. Sin embargo, de alguna manera, todavía pensó en dos palabras fatídicas. Lo lamento. Dicen que la muerte trae paz al hombre, si no la iluminación. Tal vez esto fue eso. ¿Se estaba muriendo? ¿Quién podría decir? Aún así, Adam se aferró a la conciencia todo el tiempo que pudo, terco hasta el final. ¿Y en su recompensa? Alguien tomó su mano. Alguien se paró sobre él. Alguien, Blake. Le habló en voz baja, acariciando su cuero cabelludo con los dedos en lo que percibía como sus últimos momentos. Entonces así fue. Solo aquí y ahora ella le dio a él alguna forma de su amor. ¿Lo había tenido alguna vez para empezar? ¿Lo perdió hace mucho tiempo? Dioses, había estado tan enojado con ella cuando lo dejó. Terriblemente, horriblemente enojado. ¿Por qué? ¿Por qué no la persiguió desde el principio? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no cambiaría? Su odio parecía tan pequeño ahora. Tan mezquino. Ella le estaba balbuceando ahora, pero él apenas podía verla. Si hubiera tenido la fuerza para hacerlo, Adam podría haberse reído. Todo lo que logró fue un pequeño y anhelante suspiro. Quizás se había equivocado. Naruto ya se había apartado cuando las lágrimas comenzaron a fluir, no deseando, o confiando, en sí mismo para ver tal escena. Era demasiado según sus cálculos. Demasiado personal y doloroso para que él sea testigo. Ni siquiera estaba seguro de haber logrado matar al hombre. Al final, se detuvo el tiempo suficiente para recuperar a Wilt y Blush, cubriendo al primero con el segundo antes de dejarlos con Blake. Ella ni siquiera lo miraba. Debería haber picado. Que no debería haberlo perturbado. Solo sentía frío. Como una ocurrencia tardía, le dejó las armas a Blake. ¿Terminamos? Yang señaló con un pulgar cansado sobre su hombro. No del todo. Naruto siguió el movimiento y su ojo derecho comenzó a temblar lentamente. Por algún milagro, Torchwick se había arrastrado fuera del tren. De una pieza, además. No pudo detenerse. En el momento en que lo vio, su visión se tunelizó. Sin pensarlo, salió corriendo tras él. Para su crédito, el ladrón no se inmutó al verlo. De alguna manera se las había arreglado para mantener su sombrero puesto a pesar de que todo el infierno se había desatado. De alguna manera, todavía tenía esa sonrisa. Esa maldita sonrisa zalamera. Le hizo hervir la sangre. Tal vez el maestro criminal sabía esto. Tal vez vio la ira ardiendo intensamente en esos ojos rojos. Independientemente, no cambió el resultado. Ni siquiera trató de dar pelea. ¿Por qué lo haría? Había visto a este chico tomar un tren. Con sus manos desnudas. Que casi lo desgarró. Torchwick levantó las manos. ¿Me rindo? La bota de Yang se estrelló contra un costado de su cabeza y lo tumbó. Ahora hazlo tú. Entonces, aventuró Ruby vacilante, saltando a su lado, ¿eso es todo? Supongo que ganamos. No se sentía como una victoria, no por ningún tramo de la imaginación. Fue suficiente, estaban vivos. Un áspero clic y la presión contra el lado derecho de su cabeza dijeron lo contrario. Me temo que no. En todos sus años, Naruto nunca tuvo un arma apuntando a su cabeza. Fue algo así como una experiencia novedosa. Qué irónico. Mientras estaba al cuidado de los secuaces de Salem, lo habían pinchado y pinchado una y otra vez. Mutilado. Envenenado, herido más allá de toda medida, su mente y su cuerpo destrozados una y otra vez, pero nadie le había apuntado con un arma a la cabeza. Por primera vez desde que escapó, realmente no sabía qué hacer y se encontró perdido. Tampoco conocía al hombre que lo retenía a punta de pistola. Parecía alguien a cargo. Parecía atlesiano, algo hizo clic en la parte posterior de su cabeza, algo que Bats le había dicho una vez. Tú debes ser Iron War. Era más una pregunta que otra cosa. Hablar fue un error. Solo hizo que el hombre sospechara. Diré esto una vez, deja tus armas y ríndete. El revólver, y ese ceño fruncido, no decayó. Ven en silencio y no te harán daño. Ruby chilló. ¿De qué cargos? Weiss dio un paso adelante. No puedes hacer eso. No, detente. No lo hagas. Blade gritó. Él es inocente. Bigotes, ¿qué diablos estás haciendo? Yang gritó. Mover. Por mucho que lo intentara, Naruto simplemente no se atrevía a hacer lo que le pedían. Esta cosa no es humana. Efectivamente, Ironuo lo condenó. Hay que traerlo. Blake se enfrentó. Yo tampoco soy humano. Palo fierro blanqueado.
Eso no es lo que quise decir. Ruby y el resto vieron su oportunidad y se apiñaron, gritando condenas. Por supuesto, eso enfureció a los otros estudiantes y muy pronto Naruto no pudo entender nada. El terror lo atravesó y el pánico balaba en su cabeza. ¿Traído? ¿Por qué lo querían? ¿Qué había hecho? No, no de nuevo. Nunca más. Podía correr, por supuesto, dar media vuelta y huir por donde había venido. Nadie sería capaz de atraparlo. Ruby, tal vez. Incluso si pudiera, ciertamente no era lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Sí. Debería correr. Mistral debería ser agradable en esta época del año. O tal vez vacío. A nadie le importaba vacuo. Sería mejor para todos si él corriera. Él era un peligro. Una amenaza para todos y todo. ¿Y qué si había logrado controlarse esta vez, contenerse a pesar de todo? ¿Sería capaz de hacerlo de nuevo? No estaba seguro, no, más que eso. Él había hecho amigos. Amigos dispuestos a lanzarse sobre este hombre. Por fugaces y frágiles que fueran esos lazos, quería apreciarlos. Y todavía. ¿Tienes miedo? La voz de Salem surgió al frente de sus pensamientos con venganza. Podrían estar usándote, por lo que sabes. Tal como lo hicieron Bats y los demás. Como tú. Gruñó. Hijo mío, nunca sancioné esos horribles experimentos. Casi la escuchó burlarse, incluso cuando sintió que la verdad resonaba en sus palabras. Fuiste mucho más útil para mí sin mancha. Si hubieras venido a mí, los habría llevado a preguntar. En lugar de eso, asesinaste a un peón muy útil, hiriste a otro y huiste como un niño petulante. Ven a casa. Su tono se volvió tranquilizador, casi maternal. Déjame ayudarte. Estos tontos no son dignos de ti. ¿Por qué defenderlos? ¿Por qué rendirse ante ellos? ¿Por qué confiar en ellos? ¿Por qué tú? Su rabia amenazó con encenderse antes de que él la sofocara. ¿No es eso lo que estás considerando? ¿Huir? Por extraño que parezca, esas palabras elegidas lo motivaron. Siempre huía de sus problemas, ¿no? Naruto estaba muy cansado de correr. Así que lo has decidido, entonces. Algo como eso. Naruto resopló y abrió la boca para hablar. ¿Qué es todo esto, entonces? Todos los ojos se volvieron hacia el orador. Ruby se iluminó un segundo después. Director de escuela. A diferencia de Ironuor, este hombre se movía a un ritmo tranquilo, asimilando todo lentamente a medida que se acercaba. Tal vez fue el bastón. O la taza de café en su mano. Podrían haber sido las gafas. ¿Quién sabe? Mientras que Ironuor claramente prefería el atuendo militar, este hombre favorecía el color negro más que cualquier otro, solo una bufanda verde servía como un toque de color. Unos ojos penetrantes lo miraron, enmarcados por una fuerte línea de la mandíbula y cabello blanco. Su presencia era extraña. Si estaba algo alarmado por lo que parecía ser un Grimm en medio de ellos, hizo poco para demostrarlo. En todo caso, su llegada hizo que Ironuot se erizara. Tengo la situación bajo control, Oz. Sí, parece que tienes las cosas bajo control. El director se burló, haciendo una pausa para tomar un sorbo de su taza. ¿Serías tan amable de guardar tu arma? Por lo que he visto de él hasta ahora, nuestro amigo es bastante dócil. Se inclinó más allá del general para enfatizar. ¿Puedes entenderme, hijo? Ironuo gruñó. Tú, la cabeza de Naruto se movió con cautela. Sí. Él habla. Ozpin tarareó. Fascinante, incluso para un Grimm. Él no es un Grimm. Ruby vio su apertura y la tomó. Él es humano. Los ojos agudos volvieron a Naruto con un enfoque de halcón. Oh. ¿Es así, señorita Rose? Ay, Ozma. Salem canturreó en su cabeza. Entrometiéndose como siempre, por lo que veo. Te extralimitas. Bueno, eso arregló las cosas, en la mente de Naruto. A Salem no le gustaba este tipo. Seguramente no podía ser tan malo. ¿Qué podría salir mal? Con un supremo esfuerzo de voluntad, Naruto levantó ambas manos y las dobló detrás de su cabeza. Los ojos escarlatas se deslizaron hacia el azul. Barras retraídas. El cabello rubio pálido se elevó a través del blanco mientras una apariencia de color volvía a sus mejillas. Su espalda se estremeció cuando sus colas se retrajeron, las placas de hueso casi se disolvieron en la carne bronceada y llena de cicatrices de su pecho desnudo. Los jadeos surgieron en respuesta. Alguien amordazó en el fondo. Tonterías. Se había olvidado de las cicatrices. Bueno, demasiado tarde para ocultarlos ahora. Tomó el más mínimo placer en la forma en que los ojos de Ironuor se agrandaron ante la extensión de sus viejas heridas. Ruby, menos. Nunca la había visto tan pálida.
Bien. Déjalos ver. Ella no estaba mintiendo, no soy un Grimm. Sonrió entrecortadamente. Soy humano. Pero haré lo que me pidas. Él había hecho su parte. La pelota estaba en su cancha ahora. Lentamente, con cuidado, Naruto se arrodilló hacia ellos. No en la dirección de Ironwood. Aozpin. Me rindo.